tiene que uno que resistir y con temor, con miedo que a uno lo vengan a matar, porque te van a matar. Sí, porque no son ellos prefieren mejor matarte que crearte a una autoridad portuaria en otro país. Se siente miedo. Sí. A los varones se siente miedo porque aquí como estoy metido entre un cajón como una rata. Washington y Pedro conocen los recovecos de los barcos. No es la primera vez que han viajado como polizones. Sienten el ruido y los pasos de los marineros coreanos. Esta odisea continuará después de una pausa. Ahora los polizones deberán enfrentar la furia del capitán del barco. Me cogieron así, me amarraron acá atrás con los listones, sí, y quedé yo así con las manos abiertas, y otro aquí en y me amarraron así, quedé yo así crucificado. ¿Hasta dónde podrán aguantar? Ya regresamos. Séptimo día. En los años 90, centenares de polizones salieron clandestinamente del país. Polizón que cayera en manos de tripulaciones extranjeras era arrojado al mar. No se podría calcular cuántos murieron en estas condiciones. La realidad es que las tripulaciones no estaban dispuestas a enfrentar fuertes sanciones y multas si los polizones colombianos eran descubiertos por las autoridades en sus barcos. En la historia de Diego Guauque, ya 2 fueron descubiertos y los demás saben que también tendrán que rendirse. El 24 de agosto de 1990 partió desde Barranquilla rumbo a Tampa, Florida, un buque con tripulación coreana y con 7 polizones colombianos. Sin embargo, la embarcación no se detuvo en Tampa y siguió navegando por la costa oriental de los Estados Unidos. La fuerza y la comida, que estaban medidas para 3 días, máximo 5, se empezaron a agotar. 2 de los 7 navegantes ilegales salieron de su sofocante escondite, pero fueron descubiertos y torturados por algunos coreanos. Ahora ellos estaban olfateando cada rincón del barco, por pequeño que fuera, para saber si había más polizones. El corazón se le quiere salir a uno del impacto, ya de ver que es una parte tan estrecha, donde uno no puede correr. Una palabra, hermano, de miedo, hermano. Sí, la verdad, y no se puede esconder, se siente miedo. Sí. A los varones se siente miedo porque aquí como estoy metido entre un cajón como una rata. Entonces no tengo para dónde salir. El tiempo de la pila. Aquí, aunque sea uno, nos llevamos medio. Eso pensamos nosotros. Si ellos van a matar, matamos uno de ellos también. Pero ellos eran... ¿Ustedes iban a enfrentarlos? Claro, porque uno sabe que ellos vienen con malas intenciones. Aproximadamente 10 marinos coreanos ingresaron al cuarto. Yo le mentaba a la madre en español, pero que ellos no me entendían. ¿Qué les decía? Yo decía, hijo de puta, ¿qué? ¿Me han matado o qué? ¿O qué es lo que ustedes quieren? Pero ellos no me entendían, me decían, chao, pero yo no les entendía tampoco nada de ellos, ni ellos me entendían a mí. Apenas más era la imagen que yo les hacía con la mano y el verbo que ellos bebían. Y yo también miraba a ellos y los vergados se enfurecieron porque veía que yo le estaba manoteando. Uno me mandó una granata a la cara, me la pegó. ¿Qué pasa cuando lo descubren los Washington? ¿Qué le hacen los descubridos? No, lo sacan y los ponen aquí en la bordilla del barco. Con un parachute como esto, lo levantan a garrote. Y lo dan con duro a mi compañero Pedro Hauser, le rompe la cabeza. A mí me pega un batazo en el tubillo, de ese me dejó un buen tiempo inválido. Yo en esa época yo tenía 50 años, yo era el más viejo de ahí. Pero sin embargo me empezaron a golpear, a darme golpes internos en la costilla, en el estómago, como se saciaron conmigo.
ustedes qué significaban para los coreanos? Un reptil asqueroso, ¿ya? Como un reptil asqueroso, así mismo nosotros le parecemos a ellos. Después de eso cogió la manguera y nos las puso encima, que cada manguera que nos ponía, que ponía el chorro, iba cayendo hacia allá porque eso tiene una presión demasiada de templado. ¿Usted no intentó como suplicarles o qué le decía usted cuando lo estaban torturando? Como te digo, yo no es suplicarles, no. Estos muchachos sí, porque eran unos muchachos ya. Muchachos, el mayor ahí, el que tenía como unos 23, 24 años. A mi altura, yo que le voy a suplicar nada a otro varón. Sí. ¿Ah? ¿Qué le voy a suplicar? Yo no me le suplico a Dios. Día 9. Para esa altura, 5 polizones ya habían sido descubiertos: Pedro, Benito, Lanier, Washington y William. Sin embargo, aún Carlos y Diomedes, el joven de solo 16 años, seguían ocultos. Volví a preguntar que cuánto había más en el barco, que si había más gente. Como no le damos una respuesta, pues, o sea, una contesta bien buena, ellos se sentían como ofendidos. Pero ustedes se delataron, ustedes decían que había más gente, más coreanos. No, nada. Nosotros decíamos que ya estamos completos, que no había más nadie. ¿Ustedes sintieron cuando cogían a sus compañeros? ¿Ustedes sabían cuando los estaban atrapando? De ese escondite no nos dábamos cuenta qué estaba pasando afuera. No sé qué es lo que él preguntaba, porque uno le contestaba, él le daba a cada uno dos canastadas. Yo le pregunto a mi compañero qué pasará, qué hora es, y él me dice, no, son como las 8 de la noche. Entonces nosotros decidimos salir. Después de 8 días dijimos, no, vamos a ver qué está pasando. Apenas abrimos la puerta nos atrapó los coreanos, la tripulación del barco. Y ahí vemos a nuestros compañeros que los tienen ahí casi desnudos, que los están golpeando y todo. Y la última vez que me dan con una vara, me parte la cabeza, aquí. Yo la tengo partida de aquí hasta acá. ¿Qué sintieron cuando los descubrieron? Uy, hermano, yo sentí... Hasta aquí llegué yo. Me preocupaba mucho por mi hijo, de que ya no lo iba a volver a ver. Y ahí cuando nos cogen, nos quitan la ropa y empiezan a darnos patazos y golpes y todo. Eso fue muy, muy duro. Pero no tan duro como lo que le esperaba a Carlos en la mañana siguiente. Me cogieron así, me amarraron acá atrás con los listones, sí, y quedé yo así con las manos abiertas, y otro aquí en y me amarraron así, quedé yo así crucificado. Y los jalaban, o sea que los tiraban. Sí. Él era estirado. ¿Y ustedes al ver eso? ¿Qué pensaban? ¿Qué pensábamos? Que lo va a matar, lo va a partir todo. Y ahí me montaron un buen tiempo, y eso en pleno sol. Imagínense ese sol que me ardía, me quemaba. Carlos soportó así toda una mañana. Mientras tanto, sus compañeros polizones fueron obligados a limpiar algunas partes del buque a cambio de un pocillo de arroz y otro de agua. Sin embargo, los coreanos les aseguraron que lo peor ya había sido superado y que ese tenía que ser el costo por llevarlos a Estados Unidos. Varias veces les dijeron que tan pronto llegaran a un puerto, los dejarían libres. Esas palabras fueron durante 3 días el mejor alimento que pudieron recibir sus cuerpos. Día 11. El 2 de octubre de 2010, el buque Bourse ancló en un puerto de Nueva Orleans. Un coreano les dijo a los colombianos que estaban muy cerca de la libertad. Les ordenó que ingresaran a un cuarto similar a este. La oscura y caliente sala de cadenas del barco. Ellos, entusiasmados por la buena nueva, lo hicieron sin reparos. Ellos nos traen aquí y de que con el pretexto de que ya el barco iba a llegar a Estados Unidos y después venía la inspección y nos fueran a encontrar y les ponían una multa. Los 7 polizones colombianos ingresaron desnudos al oscuro y sofocante espacio.
sin saber que ese provisional escondite se iba a convertir en un cuarto de torturas durante varios días. Esta cadena que usted ve aquí sostienen el ancla afuera y al soltarla a gran velocidad esto produce un estruendoso ruido y nosotros aquí sufríamos porque eso es insoportable. Estas son unas paredes completamente cerradas. ¿Eran más gruesas las cadenas del otro barco, Carlos? Sí, eran más grandes. 3 veces más gruesa. Sí, 3 veces más, sí, como cada eslabón era como de este tamaño. Más gruesa. Imagínese usted cómo sería el ruido. Bueno, ese ruido sonaba así que pa, 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 y eso, pero eso se escucha de aquí hasta kilómetros. Donde yo vivo, se alcanza a escuchar a veces cuando fondean el barco y cuando sueltan las cadenas. No, hay que aguantar, muchachos, ¿qué se puede hacer? Aguantemos, aguantar. Esa dramática situación también la dibujó, años después, Carlos. Eso era terriblemente, nos tapábamos, ¿no? Y por los oídos, y por más que nos tapábamos, no podíamos aguantar el ruido. No, hay que aguantar, muchachos, ¿qué se puede hacer? Aguantemos, aguantar, porque de aquí ya estamos perdidos. No se lo suena a nadie, ¿por qué? Porque es que yo aquí sufrí mucho. Estando yo golpeado, como dice el compañero, de un batazo me dio los chinos. Una cosa muy monstruosa, ¿eh? Esto de vivir aquí, aunque sea una horita, es una tortura, como yo mismo, tortura china. Aunque ellos no eran chinos, eran coreanos. Pero de todas formas, esta vaina, ay, hermano, es un castigo bastante cruel. El desespero y la penosa situación por la que estaban atravesando hicieron que muy pronto empezaran a recriminarse entre ellos. Yo me daba mucha rabia por los que pillaron primero, pues si no hubiera sido por culpa de ellos, no tuvimos estas condiciones. De pronto vamos a llegar nosotros a Estados Unidos sin ninguna clase de problema. ¿Qué le decían a esa persona? No, siempre le caíamos con todo. Que es culpa de él, de esa persona, nosotros estábamos en este percance. Y mientras los polizones permanecían allí, encerrados, el buque nuevamente comenzó a navegar. Ahora se dirigía de Estados Unidos al África. ¿Cuánto tiempo estuvieron acá? 4 días. 4 días. 4 días largos, sí. ¿Cómo hacían para comer, para dormir? No había comida. ¿Sin comida? Sin comida, luchándola ahí. ¿Gritaban o qué hacían? Claro, llamamos al capitán. ¿Qué decían? ¡Capitán! ¡Capitán! Yo llegaba ahí, se lo estaba cerrado. ¡Capitán! Y no lo escuchaba nadie. Luego de esos 4 días, el capitán del barco, el coreano Kam Nao, ordenó sacarlos de allí. Los polizones han resistido insultos, golpes, hambre y encierro. Pero la peor tortura ha sido tener que soportar el ruido del cuarto de cadenas. Ahora les dicen que saldrán del encierro. El buque ha tomado una ruta que desconocen. ¿Habrá terminado la pesadilla? Después del corte lo sabremos. Cuando regresemos, los protagonistas de esta historia recibirán el peor golpe en medio de la pesadilla. Nosotros hacemos una resistencia para que no nos tiren al agua. Pero ¿qué va? Nos empujaban para que nos lanzáramos nosotros mismos al agua. Pero entonces nosotros la agarramos así de los bordos del barco, del bordillo, duro. Y los chinos le daban golpes a uno ahí. No se vayan. Séptimo día. Lo que estaba planeado como un riesgo de 5 días se ha convertido en 2 semanas de miedo, golpes y tortura para los 7 polizones. Descubiertos por el capitán del barco, ahora ya podrían respirar aire fresco y por eso ellos pensaban que había llegado la hora de la libertad. Pero no se imaginaban que lo peor apenas iba a comenzar. Día 15. Cuando salen ustedes de acá, ¿qué le sucede a Washington? De pronto por tantos golpes que recibió y torturas también que de pronto, no sé, hubo un momento en que empezó a alucinar, y que quítate, que dónde está la puerta, que ábrela, que cosas así como que no concordaban. Ajá. Que después había un hueco abajo en
abajo, pues donde estaban todas las cadenas, y entonces él se iba a tirar allá, porque allá había un río que pasaba con agua cristalina. Los 7 polizones fueron subidos a cubierta. Allí eran esperados por el capitán Cam Nao. Los recibió con la peor noticia. Y nos dice que nos tiremos, que nos lancemos al agua. Nosotros hacemos una resistencia para que no nos tiren al agua. Al verme en ese sitio y mirar que no se veía sino cielo y agua por donde quiera que uno veía, pues ya era una muerte segura. Seis de los 7 polizones fueron lanzados al océano en algún punto del mar Caribe. Solo faltaba uno, Pedro Hauser, quien se negaba a punta de puños y patadas a arrojarse. Antes de tirarme yo al agua, yo le dije a los coreanos, a la tripulación coreana, me tirarán muerto, porque vivo o no, yo no sé nadar. Y en un descuido, Pedro tomó un barril y 2 palos y saltó al mar. Entonces tomé el tanque ese y lo amarré con 2 palos con cabulla. Los 7 polizones se aferraron como tenazas al barril que había cogido hábilmente Pedro. El ingreso al mar de Pedro fue para ellos algo así como un salvavidas, pero con el paso de los minutos, el dueño de ese salvavidas se empezó a convertir en un estorbo que podría obstaculizar mucho más el intento desesperado de sobrevivir en mar abierto. Ahora tienen que tratar de sobrevivir en alta mar. No saben cuál fue el rumbo del barco durante los días de encierro. No tienen agua, mucho menos comida, y uno de ellos no sabe nadar. ¿Qué les espera? No se pierda la segunda parte de esta odisea el próximo domingo. No había nada, lo que había era cielo y mar. Y entonces pues no sabíamos dónde nos encontrábamos ni para dónde nadábamos. El infinito océano tiene en su poder a 7 torturados polizones colombianos. Prácticamente yo pensé que hasta ahí era el final de mi vida. Uno le pide ayuda a Dios, ¿por qué? Porque Él no lo puede salvar en ese momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Uno de ellos no sabe nadar. El evento que a mí me dé calambre, me pase algo, ábranse de mí y ustedes busquen su salvación. Déjenme a mí ya, para que se caigan 7, no que se caiga uno solo. ¿A qué nuevos peligros se enfrentarán? ¡Tiburón! Cuando nosotros vimos esa frase tiburón, todos nos asustamos. Y trataba de morder a William, uno de los compañeros. Y lo trataba de morder por el estómago. ¿Cuántos días soportaron en alta mar? Ya estamos como al final de que ya no tenemos más fuerza de nada en los tanques. Los palos se empezaron a desamarrar. El próximo domingo, el final de esta crónica de Diego Guauque.
Decían que ustedes eran narcotraficantes. Sí, pero entonces ¿qué pasa? Que nosotros no sabemos nada de eso. Éramos polizones. ¿Con qué tipo de delincuentes estaban ustedes compartiendo prisión? Bueno, esa se compartía con delincuentes de amor, asesinos, violadores. Polizones, odisea en alta mar. Pedro, ¿y los otros 4 polizones dónde están? ¿Murieron? Séptimo día. Buenas noches. Eran polizones y pretendían llegar a los Estados Unidos escondidos en un barco danés. Pero la suerte no los acompañó y fueron descubiertos por los tripulantes. El pasado domingo ustedes revivieron esos primeros y desesperados momentos con 3 de los sobrevivientes. Los polizones colombianos fueron lanzados al mar. Sus posibilidades de sobrevivencia son pocas. Como verán en este segundo capítulo, solo pueden aferrarse a un barril. Están expuestos a los tiburones. Así continúa esta odisea en alta mar. El 24 de agosto de 1990, 7 humildes hombres empezaron a embarcar ilegalmente en el inmenso buque danés Bowsea, con destino a Tampa, Florida. Voy para el norte. ¿A dónde se mete usted o qué hace? Aquí yo voy así, este es el barco, yo voy rapidito. 3 de esos 7 colombianos son Washington Hernández, vendedor de pescado. Este es el blanco, pila. Ay, rapidito, no sé qué, pila. Carlos Murillo, fotógrafo y dibujante. ¿Qué sentía cuando lo veía ahí cerca? Ya dije, no, esto es mío, esto ya estoy coronando mi viaje. Y Pedro Hauset, en esa época trabajador del puerto Monómeros de Barranquilla. A mí me veían acá, a mí me conocía la tripulación también de vista, lógico. Sí. Y me introdujeron en el barco. Dentro del barco se escondieron en recónditos e incómodos lugares, como el cuarto de aire acondicionado. ¿Y uno cómo hace para soportar 5 días en este cuarto helado? Hay que soportarlo como sea, hermano, como sea hay que soportarlo. O en espacios reducidos. Había una fibra de vidrio. La fibra de vidrio se nos fue incrustando por toda parte del cuerpo, en los ojos. Aquí como estoy metido entre un cajón como una rata. Mientras viajaban y dejaban atrás Barranquilla y a sus familiares... Pues yo le decía a Carlos, por favor, no te vas a irte, polizón, te quedas muy peligroso. Descubrieron 2 cosas. Primero, que el barco era tripulado por coreanos. Todo lo que es asiático, ellos no les importa un bledo arrojar a las personas al océano. Y que no se detendría en Tampa, Florida. La comida se iba agotando. Llegó un momento que a mi persona pues me tocó tomar orines. La mentalidad, la capacidad de resistencia y la comida estaban calculadas para 3 días, máximo 5. Pero luego de ese tiempo, el barco siguió navegando por la costa este de Estados Unidos. Y aquí acostado duramos 8 días. Durante la 8ª noche de viaje, 2 de los 7 polizones decidieron abandonar por un rato su escondite para descansar, pero fueron descubiertos por un coreano que había salido de su habitación por un vaso de agua. El asiático llamó a otros marinos y comenzaron a golpearlos. ¿Ustedes qué significaban para los coreanos? Un reptil asqueroso. El capitán del barco, el coreano Kam Nao, ordenó inspeccionar todo el buque y lentamente todos los 7 polizones colombianos empezaron a ser descubiertos y torturados. Cogieron así, me amarraron acá atrás con los listones. Sí. Y quedé yo así con las manos abiertas. Me parte la cabeza, aquí. Yo la tengo partida de aquí hasta acá. Cuando el barco se detuvo en un puerto de Estados Unidos, los metieron en este oscuro, reducido y sofocante espacio, el cuarto de anclas. ¿Cuánto tiempo estuvieron acá? 4 días. 4 días. 4 días largos, sí. ¿Cómo hacían para comer, para dormir? No había comida. ¿Sin comida? Sin comida, luchándola ahí. ¿Gritaban o qué hacían?
Claro, llamamos al capitán. ¡Capitán! ¡Capitán! 3 días después, el capitán Cam Now ordenó sacarlos de ese encierro, pero los recibió con la noticia que rondó sus cabezas durante las 2 semanas de viaje. La noticia que más temían oír. Y nos dice que nos tiremos, que nos lancemos al agua. El último polizón en ser arrojado al mar fue el veterano Pedro Hauset. Antes de ser lanzado, se enfrentó a puñetazos y patadas con los coreanos. Me tirarán muerto. En un descuido de ellos, saltó con un barril y 2 palos. En el evento que a mí me dé calambre, me pase algo, ábranse de mí y ustedes busquen su salvación. Lo hizo por un par de razones, porque ese tanque les serviría a él y sus compatriotas como salvavidas, y fundamentalmente porque Pedro no sabía nadar. Yo tampoco soy tan egoísta